Hola, buenos días, hermanos y amigos, que hoy domingo 21 de mayo os unís virtualmente para adorar al Señor y agradecerle, entre otras muchas bendiciones, su gran fidelidad, la cual está presente en las cosas más sencillas y cotidianas de nuestra vida que pensamos tener organizada al segundo, pero que solamente Dios la hace posible. Os dejo la lectura en Lamentaciones 3 del 22 al 23 y os mando un fuerte abrazo. Espero que el próximo domingo ya sea en vivo y en directo. Que esta semana la paz os acompañe. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Parece que esto ya se está acabando y que pronto nos podremos ver en persona y nos podremos reunir. Y tengo muchas ganas de que eso pase ya. Pero bueno, el mensaje que os vengo a compartir hoy está en el Antiguo Testamento, como es de costumbre. Y bueno, a mí el Antiguo Testamento me encanta, me fascina, me parece que tiene una representación del Señor de una manera muy pura, muy compasiva. La palabra es compasiva. Em, si yo busco la compasión del Señor, se encuentra en toda la Biblia. Pero sí que es verdad que en el Antiguo Testamento es raro que esa palabra sea la que se le acompañe a la que se use para describir a Dios. Normalmente siempre se dice, ¿no? En el Antiguo Testamento el Señor pues es la ira de Jehová y todo esto. Y, y para nada. En el Antiguo Testamento se ve repetidas veces, o sea, vez tras vez tras vez, la misericordia del Señor, la gracia del Señor y su compasión. Y nuestro Dios es un Dios compasivo, es el Dios de la compasión. Muchas veces cuando se define a Dios, ¿no? Generalmente se dice, no, Dios es sus características, ¿no? Cuando definimos las características de Dios, se dice Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Que sí, estamos de acuerdo que Dios es todas estas cosas, pero no solo eso, porque si miramos en otras religiones del mundo que también pues tengan una deidad, pues su deidad también es omnipresente, omnipotente y todas estas cosas, y omnisciente, pero es que nuestro Señor es mucho más que eso, ¿no? Yo añadiría a esta suma de características la compasión, que es el rasgo característico más que más y mejor define a nuestro Señor. Y con diferencia de los otros, nuestro Señor no solo es todopoderoso, no solo tiene toda la sabiduría y no solo está presente siempre, sino que es un Dios que tiene gracia para con todos, que es misericordioso y que es la compasión. Y bueno, eso, como he dicho, se ve en ambos testamentos, pero quiero centrarme, como he dicho, del Antiguo Testamento, en dos versículos que están en Oseas 11, que son Oseas 11, 8 y 9, que voy a leer dos versiones diferentes que me gustan mucho. Bueno, está la de Reina Valera del 60, que dice, eh, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Y la otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir?
¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como a Zeboim? Mi corazón está desgarrado por dentro y mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal. Soy Dios, yo soy el santo que vive entre ustedes. En este texto vemos, Oseas juega con el lenguaje muchísimo, como todos los profetas, y en todas las profecías vemos la compasión de Dios, que siempre hay una rebelión por parte de Israel y tienen esta merecida ira, merecido castigo a causa de su rebelión que va a llegar, y al final el Señor siempre es compasivo. Entonces leer estas líneas de la compasión del Señor tampoco es algo que nos sorprenda, porque es una de las características de nuestro Dios. Dice, ¿cómo podré? Lo dice 4 veces, ¿cómo podré, ¿no?, abandonarte? ¿Cómo podré entregarte? ¿Cómo podré hacerte como Adma? ¿Cómo podré ponerte como Zeboim? Adma y Zeboim, que nos recuerda a Sodoma y Gomorra, a las ciudades que al final pues se destruyeron, y las están comparando, ¿no?, con Efraín e Israel. Como he dicho, hay un merecido castigo, una rebelión que se ha visto, bueno, durante el capítulo, pero la gracia del Señor es aún más grande siempre. Y parece que hay como, en el versículo 8 se describe al Señor con unas características que parece pues una descripción humana, ¿no? Es como ¿cómo podré? Como esa batalla interior, ¿no?, humana, que son preguntas, y el Señor se hace estas preguntas, ¿no? Parece que no sé si su justicia y su gracia chocan o qué está pasando. Y la descripción humana sobre todo viene al final del versículo, cuando dice, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión, ¿no? Tiene el corazón, está vuelco, se conmueve, se cambia lo que está sintiendo, y la compasión sobreabunda. La compasión se inflama también, la compasión sobreabunda, lo que he dicho, es derramada. Es lo que está dentro del Señor, más que su ira en este caso. Cuando el Señor no ejecuta su ira, como dice en el versículo 9, no ejecutaré mi ira, o sea, su castigo, es que ejecutará su gracia. Y lo más interesante para mí de estos versículos es la razón por la cual dice que no destruirá a Efraín. Y dice, porque Dios soy y no hombre, ¿no? O sea, tenemos todo el rato un poco de metáforas, que Oseas se está lleno de metáforas, y aquí no hay metáfora que valga, es bastante claro, ¿no? Soy Dios y no hombre. Y yo creo que aquí el Señor lo que quiere decir es que esta capacidad de tener compasión contra la rebelión de su pueblo, que se han convertido en sus enemigos, solo la puede tener Él. No es un humano que paga ojo por ojo, diente por diente. No es un ser humano que tiene compasión con lo que le viene bien. El Señor puede tener esta sublime gracia física, en este caso, con Efraín, porque Él es Dios, su compasión es divina, no es humana. Y esta perfección divina que está describiendo Oseas
entra dentro de este juego humano, del lenguaje humano que usa, ¿no? De estas preguntas retóricas de lucha interna, esto de el corazón se conmueve, se me inflama la compasión. Estas son características del Señor. El corazón del Señor se conmueve y su compasión abunda. No hay destrucción física gracias a la compasión del Señor, pero tampoco tenemos destrucción espiritual gracias a la compasión del Señor. He dicho antes que su pueblo se ha vuelto su enemigo, ¿no? Como en otros profetas vemos. Pero tenemos que recordar que nosotros también fuimos enemigos del Señor. Y es gracias a Él, a que ejecutó su gracia mediante Jesús, que nosotros hoy podemos estar aquí, que somos reconciliados con el Señor, que esa barrera de pecado y de rebelión que nos separaba ya no existe. ¿No? Con Él no hay 2 metros de distancia, esta distancia de seguridad está rota con Él. No tenemos destrucción espiritual porque adoramos a Dios, no a un hombre. Jesús, que fue el ejecutante, ¿no? de esta gracia, al morir en la cruz por nosotros, siendo 100% hombre y 100% Dios, era más que solo un hombre. Jehová es más que es un hombre y es mucho más que un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. Es un Dios compasivo, lleno de gracia, que ha decidido acercarse a nosotros, romper esa barrera y reconciliarnos con Él. Dejo de cantar y en mi corazón brota una canción que desea dar algo de valor que te agrade, Dios. Te ofrezco más que mi voz, pues no es una canción lo que tú pides de mí. Tú miras el corazón que te adora en verdad, tú miras dentro de mí. Quiero volver a adorarte, Padre, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Nunca podré dar tanto como tú te mereces, Dios. Todo lo que soy te lo entrego a ti y esta es mi oración. Te ofrezco más que mi voz, pues no es una canción lo que tú pides de mí. Tú miras el corazón que te adora en verdad, tú miras dentro de mí. Quiero volver a adorarte, Padre, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Quiero volver a adorarte, Padre, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por no haber pensado
Buenos días. Aprendiendo de la providencia divina. Mateo 5:45, Jesús dijo: Vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El texto paralelo en Lucas 6:35 dice explícitamente que el Altísimo es benigno para con los ingratos y los perversos. En medio del Sermón del Monte, Jesús describe así la habitual forma de actuar de Dios para fundamentar su interpretación del mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Por supuesto, esta descripción del actuar de Dios no es una novedad, porque se desprende de muchos pasajes bíblicos que nos relatan cómo Dios actúa siempre. Por ejemplo, el Salmo 104, del 13 al 15, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. También el Salmo 147, versículos 8 y 9, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a las bestias su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. En Isaías 42 dice: Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y el espíritu a los que por ella andan. Sin embargo, esta característica del carácter de Dios nos parece chocante e incluso injusta, tal como se ve en la reiterada exigencia humana de que haya justicia en la forma de desarrollarse los acontecimientos. Solemos pensar y exigir que el que la hace, que la pague. Así lo encontramos expresado de varias e insistentes formas en la discusión de Job con sus amigos, a tenor de las exhortaciones que le lanzan para solucionar las enfermedades y desdichas que le aquejan, puesto que debe ser, como todo el mundo lo sabe, por su obcecación en el pecado y una vida injusta y hedonista. Esta idea persiste a través de siglos y culturas, y encontramos a los discípulos preguntándole a Jesús si la ceguera de aquel hombre que encuentran en Jerusalén mendigando era debida al pecado propio o al de sus padres, porque la causa de tal desgracia todo el mundo sabía, comprendía y aceptaba que era el pecado. En algún rincón de nuestra conciencia tenemos grabado que lo justo es que las desgracias sigan a la maldad y al mal comportamiento, y nos rebelamos contra la aparente indiferencia de la vida y del universo ante la prosperidad de los malos, de los que se olvidan, incluso desprecian a Dios y no le tienen para nada en cuenta en su vida. El Salmo 73 es un claro ejemplo de la dificultad que esa realidad, la de la prosperidad de los malos, es una piedra de tropiezo incluso para el creyente fiel en Dios. Si Dios es poderoso y justo, ¿cómo puede permitir tantas injusticias en el mundo? Es más, en su providencia natural hacia todo lo creado, incluyendo al hombre, no hace distinción entre unos y otros. Todos reciben de su mano todo lo necesario para la vida, el sustento, abrigo y demás. Sí, Dios hace salir su sol tanto sobre los malos como sobre los buenos, y manda su bendita lluvia tanto sobre los justos como sobre los injustos. ¿Es por eso injusto Dios? ¿Preferiríamos que su sol proveedor de luz y calor saliese solo sobre los buenos y que a los malos los rodease siempre la penumbra y la oscuridad? ¿Y que la lluvia benefactora cayese solo sobre los campos de los justos, pero no sobre los de los injustos que se merecen una sequía pertinaz? De hecho, eso es lo que pasó en tiempos del profeta Amós, pero con un propósito muy concreto de llamado al arrepentimiento de su pueblo. Dios les dice: También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Tal vez cierta explicación de este comportamiento del Creador y sustentador del universo lo encontramos en las palabras de Pablo en su discurso en Listra, tratando de que aquellos paganos no les ofrecieran un sacrificio al considerarlos dioses bajados a la tierra. Pablo les dijo: Dios jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y también en Atenas dijo palabras similares.
Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así pues, como la primera lección del catecismo dice, Dios es bueno. Los que estudiamos latín en su día, la primera frase que seguramente tradujimos fue esta, ¿no? Deus est bonus. Y este Dios bueno ahora es nuestro Padre que está en los cielos. Por su gracia, al creer en Jesús, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si Dios es así, se espera que sus hijos también lo seamos y nos comportemos como Él. Lucas 6:36, el pasaje paralelo del Sermón del Monte, dice Jesús, sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Pablo en Efesios 5 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Esta reflexión sobre este versículo me vino a la mente al escuchar el otro día en el telediario unas palabras contundentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo, Estados Unidos nunca será socialista, nunca. Y yo pensé, pues peor para ellos. En medio de esta situación de crisis sanitaria, por la aparición en el medio humano de este virus antes desconocido, tan contagioso y peligroso, llegando a ser mortal para muchos, la socialización de ciertas áreas de nuestra sociedad es un buen ejemplo de que las aplicaciones para nosotros del comportamiento divino tiene innegables consecuencias óptimas para nosotros como sociedad. En nuestra Europa socialista, hasta ahora, la universalización de áreas como la educación y la sanidad han sido y es una bendición para todos. En cierto modo, y parafraseando con permiso al Señor Jesús, Él provee de atención sanitaria en el hospital para ser tratados, sobre malos y buenos, y educación básica para justos e injustos. Nos sorprendían y entristecían noticias del tratamiento de esta nueva enfermedad, por ejemplo, en Nueva York, donde algunos enfermos antes de ingresar en el hospital para ser tratados, preguntaban apesadumbrados ¿cuánto me va a costar esto? Y otra noticia posterior nos informa de que el tratamiento a un enfermo con varios días de hospitalización hasta su curación en los Estados Unidos ascendía a la bonita cifra de $1 millón, que se supone que pagará el seguro médico. Nuestra sociedad europea, socialista según el concepto de los americanos, ha recogido el fruto de la influencia de siglos de cristianismo al tener asegurada la asistencia sanitaria, la educación y algún otro beneficio social para todos. En muchas circunstancias de crisis, enfermedad y muerte, los cristianos se caracterizaron por una involucración a costa de su salud y economía en sus pueblos y ciudades para luchar contra pandemias y otras catástrofes. Toda esa ayuda al desvalido permeó en la sociedad, que lo fue incorporando como necesario para el bienestar y progreso de la sociedad. Creo que como cristianos podemos dar gracias a Dios por esta situación y en lo que esté de nuestra mano procurar que perdure para las futuras generaciones, pues es indudablemente un beneficio producto de la influencia del Evangelio en nuestra sociedad. Y también debemos recordar de quién somos hijos y cómo se comporta nuestro buen Padre Celestial, que hace salir su sol, es el sol de Dios, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Como también nos exhorta el apóstol Pablo en Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que el Señor nos bendiga. Amén. En la historia del pueblo de Israel, en la palabra de Dios, vemos en muchas partes de ella que tuvo oposición. Y tuvo oposición no solamente de fuera a dentro, sino muchas veces también de dentro a fuera. Esas situaciones que el mismo pueblo de Dios incluso se desanimaba y quería desistir de todo aquello que el Señor les pedía y el pueblo tenía que hacer. Guerras, rebeliones, exilios, cautiverios, pero vemos al Señor siempre al lado de su pueblo.
aun en estas situaciones, Él siempre ha obrado a su favor. En el libro de Nehemías tenemos una de esas historias en la que lo podemos ver y que tanto conocemos. Estando cautivos en el reino de Persia, reinando el rey Artajerjes, él protagonizó una de esas historias tan duras y bonitas a la vez. Voy a relatar solamente partes de ella para sacar la enseñanza que quiero compartir con vosotros. Nos cuenta que estaba triste y el rey se interesó por él. En Nehemías 3, 4 a 6 dice así: ¿Qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey, que tenía a su reina sentada junto a él, me preguntó: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Vemos que antes de responder, Nehemías se detiene y ora. Y esta es una práctica que vemos a lo largo de todo su libro. En el capítulo 4, versículo 6, seguimos leyendo: edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces vemos que se nos relata a continuación que Sanbalat, nos dice el relato, junto a Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, conspiraban contra Judá. Y que por esta causa montamos guardia contra ellos de día y de noche. En el siguiente versículo nos dice: los que edificaban en el muro, los que carreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían una espada. La respuesta a este acoso que sufrían por todos los que le rodeaban en aquel momento fue lo que les llevó a tomar la decisión de estar alerta, estar en defensa por si eran atacados. Sabemos que después no fue así, pero pusieron vigilantes y a pesar de todo no dejaron de edificar, de construir. En esta historia hay muchas similitudes del pueblo de Israel en tiempo de Nehemías con la Iglesia ahora, y por eso la he elegido. Un pueblo que fue sacado de su tierra, Jerusalén. Los fueron llevados lejos, estuvieron en cautiverio, pero al volver vemos que se burlaron de ellos, los acosaron, trataron de hacerles desistir de hacer lo que Dios les había pedido. Y desde dentro y desde fuera tuvieron oposición. Pero tuvieron que tomar una decisión. Y esta fue estar alerta y seguir trabajando. Tuvieron fe, coraje, perseveraron hasta el fin. Y cuando aparecía algún contratiempo o problema, vemos que Nehemías se detenía y oraba. Siempre lo ponía en las manos del Señor y después seguían adelante. Nosotros ahora, en la situación que hemos vivido y aún nos falta por vivir, nos podemos identificar con ellos, con la historia de este relato del pueblo de Israel. Hemos sido apartados de nuestro lugar de reunión, confinados. No hemos podido estar juntos, no nos hemos podido ver, pero no hemos dejado de ser iglesia. Ahora vamos a volver, vamos a reunirnos de nuevo en nuestro local como iglesia, pero vamos a hacerlo de una manera muy distinta, con mucha precaución, vigilantes, con muchas normas que respetar,
con limitaciones, para que no suframos el ataque y el contagio del COVID. Todo será distinto. Habrán muchos cambios. Tendremos que estar todos a una, en sintonía unos con otros. Habrán muchos retos que superar. Cambios que nos harán improvisar en muchas ocasiones. Tendremos que seguir consejos de sanidad y de la Ferede, por ejemplo. Ver también cómo lo hacen otros, para ver lo que se acomoda a nuestro estilo de comunión. Y en algunas cosas, tal vez, sean mejores y podremos aprender. Muchas de las cosas que hacemos salen bien, otras no tanto. Pero lo importante es estar edificando para el Señor. Aunque salgan problemas y hayan cosas que parezcan que no prosperan, lo importante es no detenerse y seguir adelante. Servirle al Señor, pero también tomar medidas. Prepararse y seguir adelante para mejorar en la edificación de la Iglesia. Creo que en este tiempo necesitamos examinarnos, ver cuál es nuestro sitio en la Iglesia. Yo no creo en los grandes cristianos. Todos y cada uno de nosotros somos necesarios para la edificación de la Iglesia. El engrandecimiento del reino de Dios en la tierra. Para nuestra Iglesia local no sobra nadie, y para el Señor estoy seguro, creo que así es, tampoco falta nadie. Están los que deben de estar según su voluntad. Hemos podido comprobar que en este tiempo de alerta, la Iglesia, los hermanos, han respondido muy bien, y todos a los que se les ha pedido colaborar han colaborado. Bien, yo creo que es así. Y más aún, creo que antes de que todo esto sucediera, a cualquiera de los hermanos que se les hubiera pedido su colaboración, como ahora, lo habrían hecho también. No creo que haya sido algo extraordinario por las circunstancias. Y por eso también creo que lo haremos también en este nuevo ciclo que nos toca vivir. Pues creo que somos, como Pablo les escribe a los Efesios en el capítulo 14, de los versículos 14 a 16, y dice así: Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya que formamos un cuerpo bien concertado y unido, que se ayuda mutuamente cada miembro y recibe el crecimiento para edificarse en amor, en resumen, somos una iglesia madura. Pero creo que siempre nos hace falta guía, conocimiento, compromiso y mucha oración. Y cuando salga algún problema, que saldrá, hagamos como Nehemías, detengámonos y oremos como él hizo. Te ruego, Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus oídos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Y de la misma forma que lo hizo con su pueblo, y Nehemías lo hará ahora también con nosotros, con su iglesia. Amén.